Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OneCode. En este video vamos a tratar de entender de qué se trata el reto 1 de Mintic en Java. Y además le vamos a echar un vistazo al código para entender cómo funciona. Si aún no entienden de qué se trata la programación orientada a objetos, les recomiendo que hagan el curso que estoy haciendo de Java en mi canal, que en realidad son videos bastante cortos. Y sin más, empecemos. Básicamente lo que se trata el reto 1 es sobre este simulador bancario. En este simulador bancario tenemos tres tipos de cuentas. Una es el saldo de ahorros, el otro es el saldo corriente y el otro es el saldo CDT. Si vemos, la cuenta corriente no nos genera absolutamente ningún interés. Sin embargo, la cuenta de ahorros vemos que tiene un interés de 0.6% y el CDT tiene un interés de 0. Sin embargo, es porque nosotros debemos especificar aquí ese interés. Mire que acá introduzca el interés mensual en porcentaje, así que le voy a poner por ejemplo 5% y vemos que el interés para el CDT es elegido manualmente por nosotros. Aquí ya queda de parte de ustedes que simplemente hagan consignaciones aquí, empiecen a avanzar en el mes, aquí avanzar mes y mirar cómo los intereses empiezan a aumentar aquí el total. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Para este reto prácticamente nos piden hacer dos cosas. La primera es hacer un acelerador de meses que avanza la simulación el número de meses que el usuario indique. Como entradas aquí nos dice el número de meses a avanzar en la simulación. No se preocupen que esa entrada ya está hecha. Si yo le doy acá a acelerar, mire que él me pregunta cuál es la cantidad de meses que quiero avanzar. Y la salida sería simplemente actualizar pues la información con el saldo de la cuenta de ahorros, el saldo del TDT y el saldo total. De modo tal, por ejemplo, que si yo tengo aquí consignar 10.000 y aquí le voy a poner, por ejemplo, consignar 80.000 al 5%. Si yo le doy, por ejemplo, aquí avanzar a 5 meses, aquí a 5 meses, mire cuál es el saldo total, 106.24217. La idea es entonces, mire que ya he limpiado los valores, todos están cero como si no hubiera hecho nada. La idea es entonces yo poner aquí nuevamente 10.000 y por ejemplo aquí poner 80.000 al 5% igual que el otro y simplemente darle aquí a acelerar, poner 5 meses y me tiene que dar aquí exactamente el mismo resultado que como si hubiera avanzado mes a mes, hasta el mes 5 por supuesto. Ahora bien, tenemos la segunda parte del reto que nos dice que debemos informar al usuario del interés total que genere. Y además de informar sobre el interés total, debo iniciar una nueva simulación. Aquí vemos que pues no tenemos ninguna entrada, simplemente si yo hundo en ese botón se muestra el interés total que he generado a lo largo de los meses y aquí abajo simplemente se actualiza la información a sus valores por defecto, es decir, poner el mes en 1 y todos los saldos en 0 como si fuera a volver a empezar. Si miramos nuevamente el ejercicio que hicimos, si se acuerdan, yo aquí consigné 10.000 pesos, por lo tanto los intereses que he generado son 242 pesos punto 17. Y yo aquí consigné 80.000 pesos, por lo tanto he generado un interés de 16.000. Si sumamos los dos tendría entonces un interés de 16.242.17. Entonces al yo darle aquí a reiniciar, vemos que me sale que el total de intereses generados en la simulación fue de 16.242 y esto es simplemente porque estoy devolviendo el valor como double y no estoy haciendo ningún tipo de redondeo. Pero si lo miran a detalle, básicamente este 8 de acá, si estoy redondeando dos decimales, me daría el 17 que tenía anteriormente. Y vemos también que todos los valores se han vuelto en 0, el mes ha quedado en 1 y puedo volver a empezar a trabajar. Aclarando por supuesto que el ejercicio en ningún momento pide algún tipo de redondeo. Lo primero que haremos para poder resolver el reto es descargar los archivos necesarios. En este caso vamos a ingresar a la plataforma Master, ciclos de programación básica y acá simplemente vamos a descargar este que dice descargar el simulador bancario y además vamos a bajar aquí donde dice Sol Esqueleto y vamos a descargar este de acá. Es decir que necesitamos estos dos. O por lo menos yo tuve que hacerlo así porque descargando solo este no me funcionaba. Una vez hecho esto, lo ponemos sobre una carpeta. Estos son los dos que yo descargué. Este es el SO esqueleto, que viene siendo este de acá, y este simplemente es el simulador bancario que yo tengo. Y lo que haremos es simplemente darle a extraer aquí. Primero le damos al simulador bancario, por supuesto, y luego le vamos a dar al esqueleto y le vamos a dar que lo sobrescriba.
Este orden es bastante importante. Primero vamos a extraer el simulador bancario y luego vamos a extraer el esqueleto y le vamos a dar sobre escribir. Si estamos trabajando desde Eclipse simplemente basta con darle aquí Import Projects, pero si ya tienen proyectos aquí y quieren añadir otro, simplemente podemos irnos aquí a File, darle aquí en Import y aquí simplemente nos vamos a General y acá le damos Existing Projects into Workspace o importar proyectos desde carpeta o archivo. Como yo tengo todos en el mismo workspace, que es la carpeta de Java que tengo, que es esta carpeta aquí en documentos Java, entonces lo voy a importar de acá y aquí simplemente le doy Browse y elijo el proyecto que necesito, que sería simulador bancario. Aquí le doy seleccionar, mire que aquí ya me queda seleccionado y simplemente le doy aquí finalizar y aquí ya me quedaría. Una vez hecho esto, simplemente para correr nos vamos aquí al source, vemos que no tiene absolutamente ningún error, seleccionamos la carpeta de source y le damos aquí correr y esperamos a que esto haga el proceso por nosotros. Y aquí vemos que ya me cargó y ya nos sale el simulador. Si por algún motivo ustedes cerraron esta parte del Project Explorer, es muy fácil, simplemente se van aquí a Windows, aquí en Show View y le dan aquí donde dice Project Explorer. Para los que estén trabajando en IntelliJ, simplemente aquí le dan abrir o importar y ahí buscan el proyecto. Aquí simplemente me fui a David, documentos Java y aquí tengo el simulador, lo selecciono y le doy OK y esperamos a que IntelliJ nos abra el proyecto. Y la única diferencia sustancial sería en cómo se corre el proyecto. Acá simplemente nos vamos al source, nos vamos a la interfaz y aquí en la interfaz principal la podemos abrir. Aquí en esta interfaz, si vemos bien, aquí está la función principal. Y entonces para correrlo simplemente le damos clic derecho sobre cualquier parte y le damos aquí Run Interface Main. Y esperamos a que nos cargue automáticamente. Y aquí vemos que ya nos cargó el simulador. Para este ejemplo yo voy a utilizar Eclipse. Y entonces aquí vemos en la carpeta que es Source, vemos que hay dos paquetes. En el primero contiene todas las interfaces, que es la parte gráfica que tiene el simulador. Y en el segundo paquete, que es el que nos interesa, contiene toda la lógica del mismo. Aquí vemos que se creó una clase para el CDT, se creó una clase para la cuenta de ahorros, una clase para la cuenta corriente y una clase finalmente para todo el simulador bancario. Si analizamos el CDT, por ejemplo, vemos que existe efectivamente una clase CDT que pertenece a este paquete de mundo que tiene acá. Aquí esta clase tiene ciertos atributos y estos atributos los pone como privados. Y estos atributos son privados, o sea que significa que solo los puedo acceder en esta clase. Sin embargo, pronto sacaré un video explicando muchos aspectos más de esto. Este public CDT se le conoce como el constructor de la clase. Nótese que los constructores de la clase tienen exactamente el mismo nombre de la clase. Este concepto lo explicaré en un video más adelante en el curso de Java. Pero aquí básicamente lo que se hace en el constructor es inicializar las variables, porque en caso tal que no las inicialicemos, Java inferirá un valor por defecto que probablemente en ocasiones no sea el que nosotros queramos. Pero bueno, luego del constructor tenemos lo que se le conoce como los métodos. Por ejemplo, el primer método, que es de tipo double, es decir, que devuelve un tipo double, se llama dar interés mensual y simplemente lo que hace es retornar el valor de interés mensual que está guardado acá. Si recuerdan, el CDT, el interés mensual, lo escogíamos nosotros, por lo tanto el valor por defecto es 0. Ahora bien, tenemos el otro método, que es invertir, y vemos que acá dice void, por lo tanto no devuelve absolutamente nada. Como vemos, acá no puede ir un return y de hecho no hay ningún return dentro de este método. Y también vemos que el método recibe tres parámetros. El primero es el monto invertido, el segundo es el interés mensual y el otro es el mes. Ahora, para entender esto mejor y por qué esto está hecho así, debemos irnos al simulador bancario, que a la final es el que conecta con todo. Se puede decir entonces que el simulador bancario, esta clase de simulador bancario, es la que hace el puente entre la interfaz y cada clase de estas de acá. ¿Cómo funciona entonces esto resumidamente? Cuando el usuario ingresa datos al simulador en la interfaz gráfica, esa interfaz gráfica lo que hace es enviar esos datos a este simulador bancario. Y el simulador bancario simplemente lo que hace es apoyarse en esas otras tres clases que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si el usuario ingresó algo para la cuenta de ahorros, entonces eso llega al simulador bancario y el simulador bancario llama a la cuenta de ahorros para hacer los cálculos que el usuario pidió.
Si el usuario en la interfaz que está acá arriba ingresó algo para el CDT, entonces llega al simulador bancario y el simulador bancario entonces llama al CDT. Si vemos por ejemplo el simulador bancario, además de tener estos atributos, si bajamos abajo, totalmente abajo, donde dice, a ver, dar cuenta, dar cédula, vamos a buscar la parte del CDT. Aquí vemos invertir en CDT. Lo que estamos haciendo entonces es enviar el monto, el interés mensual y el mes actual. Vamos a intentar hacer un ejemplo para verlo en más detalle. Ya sabemos que para el CDT el usuario debe ingresar el monto y el tipo de interés que viene. Y es por eso que esta función de invertir CDT recibe un monto que viene de la interfaz y recibe el interés que recibe también de la interfaz. Ahora bien, para yo no hacer todos los cálculos acá y apoyarme en la programación orientada a objetos, pues se creó entonces esta clase CDT para realizar las operaciones. Y entonces lo que yo hago acá es simplemente, esta es la instancia, inversión es la instancia de CDT. Si no entienden esto, les recomiendo el último video que tengo hasta el momento de Java, que se llama ¿qué es OOP? Clases, atributos y métodos. Busquemos esta instancia para que la vean, que está acá. Mira, inversión es igual a una nueva instancia del CDT, que sería esta clase de acá. Entonces yo recibo de la interfaz un monto y recibo el interés mensual que yo quiero. Esto ya lo vimos en la simulación al principio del video, sin embargo ustedes pueden probar, añadir un CDT y verán que les pide el monto y el interés. Por eso recibo acá en este parámetro estos dos. Y de este yo llamo la instancia, es decir, este CDT, y llamo al método que este CDT tiene interno, que es invertir. Y para invertir yo vemos que necesito el monto, necesito el interés mensual y necesito además el mes actual. Es decir que yo recibo estos dos parámetros directamente de la interfaz y mire que así mismo se los estoy mandando entonces al CDT. Incluyendo inclusive este mes actual, pero este mes actual no es necesario que el cliente lo ponga porque eso es automático del sistema, que está declarado aquí como un atributo justamente de esta clase de simulacro bancario. Y si vemos el simulacro bancario, el constructor la tiene inicializada en 1, es decir que empezamos en mes 1. Y ahora bien, si nos vamos al CDT y nos vamos a la función que dice invertir, que es la que invoqué desde simulador bancario, vemos que simplemente cojo los atributos que tiene, que es valor invertido, interés mensual y mes apertura, y los cambio por los que estoy recibiendo. De esta manera, si yo ingresé 80.000, pues lo estoy recibiendo por acá, el interés lo estoy recibiendo por acá y el mes lo estoy recibiendo también por acá. De esta manera, los atributos que tiene el CDT quedarían cargados con los valores que el usuario ingresó y por eso podemos ver estos valores reflejados en la interfaz, ya que digamos que la plantilla está cargada con estos valores que el usuario ingresó y por eso los vemos en la interfaz que tiene el simulador. Y asimismo pueden seguir viendo los atributos y los métodos que tiene cada clase de cuenta de ahorros y cuenta corriente. En este caso el que nos interesa entonces es el simulador bancario. Y si bajamos justo al final tenemos aquí el método 1 que deberíamos hacer y tenemos aquí el método 2. Si vemos el método 1 ya recibimos desde la interfaz los meses que el usuario ingrese. Ahora aquí simplemente les voy a detallar posibles soluciones para que ustedes puedan resolver este reto. Empecemos con el método 1. ¿Cómo podemos resolver este método 1? Para el método 1 podemos resolverlo de varias maneras. La primera es crear métodos auxiliares aquí en cuenta de ahorro, cuenta corriente o CDT según necesitemos y simplemente llamar a las instancias que tenemos e invocar al método. Y la segunda es simplemente escribir toda la lógica aquí en los métodos. Ahora bien, el método 1 nos dice simplemente que debemos avanzar la simulación al número de meses indicado por el usuario. Ya sabemos que el número de meses entonces está dado por este valor que estamos recibiendo desde la interfaz. Y además, si le echamos un vistazo arriba, vemos que tenemos algo que se llama el mes actual, que es el que controla los meses dentro de nuestra aplicación. Por lo tanto, lo primero y lógico que podríamos hacer es decir que ahora el mes actual ya no es 1 o el valor en el que esté, sino el valor que el usuario ingresó aquí por teclado. Por lo tanto, voy a poner aquí actualizar el mes actual, sería el primer paso. Yo lo voy a hacer aquí rápidamente solamente para que vean qué pasa. Mes actual va a ser igual entonces al mes que recibamos desde la interfaz. Aquí punto y coma y vamos a darle correr a nuestra aplicación seleccionando aquí el source y dándole simplemente aquí al botón de play. Acá simplemente es porque no he guardado los cambios, entonces siempre guardar antes de lanzar.
Y si vemos, yo por ejemplo voy a poner aquí en consignar, voy a consignar 10.000 pesos. En este, como no hay intereses, pues no me interesa hacer absolutamente nada, ya que el valor siempre se va a mantener igual. Y aquí voy a consignar 80.000 pesos otra vez al 5%. Vamos a ver entonces qué hace si yo ya le doy a acelerar, que sería mi método 1, y yo le doy por ejemplo 8 meses. Mire que aquí el saldo de ahorros no tuvo ningún cambio, sin embargo, aquí el saldo en el CDT sí se actualizó correctamente. De esta manera ustedes pueden hacer un debug gráfico, por decirlo de alguna manera, y encontrar cómo ir resolviendo su ejercicio. Entonces hasta el momento ya arreglamos la parte del CDT, del saldo del CDT. Sin embargo, deberíamos mirar entonces la parte de la cuenta de ahorros, que es la otra que tiene intereses. Aquí reinicié el simulador para que me quedara en cero para mostrarles cómo funciona entonces la parte de la cuenta de ahorros. Vamos a consignar nuevamente 10.000 y vemos, vamos a avanzar un mes y vemos que aquí le sacó el 0.6%. Vemos que aquí le sacó el 0.6% al valor total que ya tenía. Ahora en el siguiente mes aquí le sacó el 0.6% al nuevo valor total y así sucesivamente. ¿Por qué les muestro esto? Porque si yo me voy aquí al CDT y consigno los mismos 80.000 al 5%, vemos que aquí avanzo un mes y mire que tengo 4.000 pesos. Y 4.000 pesos básicamente será lo que siempre voy a incrementar, aunque esta parte ya está hecha simplemente con ese movimiento que hicimos. Mire que si yo le doy mes me aumenta otros 4.000, otros 4.000, otros 4.000. En cambio este lo que hace es tomar el valor anterior que tenía y simplemente sacarle el 0.6% al anterior. Entonces, sabiendo eso, nos podemos ir aquí a la cuenta de ahorros y buscamos el método que hace calcular el mes. Vamos a buscar el método y vemos aquí, por ejemplo, que está el método que se llama actualizar saldo por paso mes. Y vemos que su lógica es básicamente muy sencilla. Escoger el saldo, mire que aquí está el mismo saldo, y sumarle el nuevo interés. Y por eso se está sumando a sí mismo más el nuevo interés. Por lo tanto, una solución propuesta para solucionar este método 1 sería simplemente realizar esa operación cuantos meses el cliente ponga acá. Para eso yo simplemente puedo hacer uso del ciclo for o del ciclo while, el que más les guste. Y ya sabemos que el mes empieza en 1 y llegaría entonces hasta el mes que el usuario ingrese acá. Realizaría entonces este cálculo que tenemos aquí en actualizar saldo por paso mes y lo realizaría el número de veces que el cliente haya ingresado aquí meses. Para eso entonces pueden crear un método acá o simplemente pueden crear aquí toda la lógica del for. Si crean el método es bastante sencillo porque ya tienen instanciado aquí todo. Por ejemplo, para invocar la cuenta de ahorros, aquí debe estar aquí, vea, está con el nombre ahorros. Y simplemente sería entonces poner aquí ahorros y invocar a mi nuevo método o como le hayan puesto allá. Y simplemente le mando el mes y necesito que el método aquí en la cuenta de ahorros me reciba ese mes. Y ahora sí, vámonos con el método 2. El método 2 simplemente nos dice que debemos devolverle al usuario o informarle al usuario todo el interés generado durante la simulación. Y además de eso, simplemente reiniciar la simulación y poner el mes en cero y poner todos los saldos en cero. Para realizar esa parte que es poner todo en cero, volver a iniciar, simplemente es mirar aquí el constructor que tenemos del simulador bancario, de la clase simulador bancario. Y acá simplemente creamos una nueva instancia de todos los objetos. Cuando creamos esta nueva instancia, estas nuevas instancias arrancan desde cero como si no tuvieran ningún dato. Y además de eso también necesitaríamos pues reiniciar el mes y reiniciar absolutamente todas las variables que usemos para hacer los cálculos acá. Ya que si reiniciamos eso y no reiniciamos las variables que nosotros usemos, a la hora de oprimir el botón nuestras variables quedarían sucias, entonces si realizamos un nuevo cálculo seguramente nos van a salir mal los cálculos. Y solo nos va a servir entonces la primera vez que abramos el programa que todo está en cero y todo comienza desde cero. Yo simplemente para efectos ilustrativos voy a poner aquí mes actual. No me gusta mucho este ile porque no me sugiere tanto. Y simplemente voy a poner mes actual 1. Vamos a correr para mostrarles. Vamos a abrir nuestro simulador aquí. Lo voy a dar correr.
Y vamos a llenar esto de datos. Vamos a poner aquí cualquier cosa, vamos a poner aquí cualquier cosa y vamos a darle avanzar meses. Mire que yo dije que si le daba acá en reiniciar, pues el mes se pusiera en 1, así que le voy a dar y efectivamente el mes se puso en 1, perdón. Y acá simplemente tienen que crear las nuevas instancias de los objetos para que queden vacíos, pero pues esto no es mayor problema. Ahora bien, para resolver esa primera parte de ese método 2, vamos a hacer aquí un ejemplo. Aquí por eso puse esto en blanco nuevamente. Voy a poner aquí 10.000 y el clásico 80.000 que tenemos aquí con 5. Y vamos a avanzar 2 meses. Mire que los intereses deberían ser ¿qué? Es muy fácil, simplemente debemos coger aquí el total que sería 98.120.36 centavos. Y a este saldo total le debo restar ¿qué? Le debo restar, aquí voy a abrir paréntesis, las inversiones iniciales que hice tanto en la cuenta de ahorros como en el CDT, que son las que me generan intereses. La inversión inicial en una fue la de 10.000, aquí le voy a dar más la inversión del otro que fue de 80.000. Aquí 80.000, cierro paréntesis, y esto sería entonces el interés generado, o mejor dicho, el total de interés generado por la simulación. Entonces la idea es saber cómo puedo obtener el dato inicial de esta cuenta de ahorros y cómo puedo obtener el dato inicial de este CDT y además cómo hallo este total. Así que si buscamos en este archivo de simulación bancaria, por acá vemos un método que nos dice consignar en la cuenta de ahorros, por lo tanto aquí nos llega el monto que el usuario ingrese por la interfaz y de esta manera podíamos atrapar en una variable o como lo quieran hacer este monto de acá. Ahora el otro monto de la inversión del CDT, acá está el invertir CDT, que este es el monto también que nos interesa atrapar, que viene siendo el monto inicial. Y además también atraparía, se me olvidaba decirles, si el usuario hace nuevamente ingresos o montos después, también los atraparía aquí. Entonces debo crear la lógica para que no solamente atrape el inicial, sino atrape todas las consignaciones que empiece a hacer. Que básicamente sería sumarse, que la variable se sume a sí misma más el monto que llega acá. Y aquí vemos finalmente el método que nos dice calcular saldo total. Yo puedo llamar este método dentro de otro método, no hay ningún problema, y con esto puedo calcular entonces el saldo total y hacer la operación que ya vimos. Y ya solamente entonces les quedaría a ustedes hacer la reinicialización de todo y hacer ese cálculo para retornarlo acá. Como último consejo les aconsejo que hagan todo ese cálculo en una variable independiente que se llame aquí por ejemplo double cálculo, como le quieran poner, y aquí ponen que el total, bueno, ya saben hacer esto. ¿Por qué? Porque a la hora de reinicializar todas estas variables, como el return debe de ir de último, ya que si el método encuentra un return ahí se acaba todo, por lo tanto lo que yo ponga acá abajo nunca se va a correr. Por lo tanto yo tengo que reinicializar todas estas cosas a cero aquí arribita. Y si yo hago todo eso aquí en el return, probablemente aquí me quede en cero y cuando esté retornando acá pues no retorne absolutamente nada. Por lo tanto si yo guardo todo eso en una variable extra, pues entonces esa variable yo no la reinicializo y simplemente la retorno acá. Y como ya es costumbre, les deseo mucha suerte a todos, espero que el video les haya gustado y les haya servido al menos para tener una idea de cómo pueden resolver esto. También les recomiendo el curso que estoy haciendo de JavaScript desde cero, JavaScript Vainilla, para los que quieran empezar en el desarrollo web y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.